Buenas noches, ingeniero. Muy bien, gracias. Quiere decir que me están escuchando. Entonces vamos a empezar la clase, ¿ya? Vamos a esperar unos minutitos ahí, varios que están queriendo ingresar. Muy bien, señores. Tema número 1, introducción a la estadística. Bien, este tema es eminentemente teórico, por tanto vamos a tratar de resolverlo al máximo en 2 clases, ¿ya? Es muy teórico, obviamente. En este tema lo que vamos a hacer es vertir y vamos a poner en conocimiento de ustedes todos los conceptos que se requieren para empezar con la parte sustantiva de la estadística. Entonces voy a compartir con ustedes el plan de lección. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje en esta unidad? Es decir, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que yo necesito de ustedes cuando finalice esta unidad? Primero, que ustedes puedan conceptualizar y definir lo que es la estadística. Es decir, ustedes deben asumir alguna definición de las muchas que hay de estadística y además tener un concepto personal de lo que es la estadística. Obviamente es más importante el concepto que las definiciones, porque las definiciones definitivamente ustedes buscan cualquier libro y las encuentran. En los libros de estadística están las definiciones. Bueno, más adelante vamos a hablar, pero lo principal, lo prioritario, lo primordial, el primer objetivo de aprendizaje es que ustedes conceptualicen lo que es estadística y además definan la estadística. Muy bien. Hay un otro objetivo de aprendizaje que es comprender la clasificación de la estadística. La estadística se clasifica en 2 grandes grupos, diríamos así, o en 2 grandes partes. La primera parte se llama estadística descriptiva y la segunda se llama estadística inferencial. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes al finalizar esta unidad? Deberían saber diferenciar y comprender claramente el significado de cada área de la estadística. Recuerden, la estadística se divide en estadística descriptiva y en estadística inferencial. Muy bien. Un otro objetivo de aprendizaje es que ustedes comprendan, mejor dicho, es que ustedes, sí, está bien, que ustedes comprendan la relación que existe entre los fenómenos, la incertidumbre y la estadística. Creo que cuando hablamos ya un poco la clase anterior, cuando yo les estaba explicando los objetivos que tiene la asignatura, les había dicho de que la estadística es la ciencia de la incertidumbre. Entonces, al ser la ciencia de la incertidumbre, entonces la estadística está vinculada con fenómenos, con hechos, con eventos, en los que existe necesariamente un grado de incertidumbre. Entonces, esas son las condiciones en las que se aplica la estadística. Un otro objetivo de aprendizaje es que ustedes comprendan cuán importante
es tener un dominio de la estadística, bueno, no necesariamente un dominio de la estadística, sino tener un conocimiento sólido de lo que es la estadística, porque la estadística es un instrumento para consolidar cualquier tipo de investigación. Es decir, no se puede investigar nada si no se sabe estadística o si no se maneja algo de la estadística. Entonces, los resultados de una investigación normalmente se van validando, se van probando, bueno, mejor, se van recolectando los datos, se van analizando, se van validando y se van sacando conclusiones. Recuerden que si se hace investigación es porque hay algo de incertidumbre respecto de algo. Entonces, la estadística es vital cuando se trata de consolidar cualquier tipo de investigación en cualquier área. Ya les dije en clase anterior que la estadística se aplica en todas las áreas, en todas las profesiones habidas y por haber en el mundo. O sea, no hay forma de que un profesional no tenga conocimiento de la estadística, aunque sea mínimamente la debe conocer. En la Universidad Gabriel R. Moreno, por ejemplo, todas las carreras en su plan de estudios tienen estadística, con excepción de, bueno, ya no hay excepciones. Antes la excepción era derecho, pero ahora también en derecho ya estudian estadística. Porque es obvio, es importante tener conocimiento o un análisis o un manejo de estadística y estadísticas, que no es lo mismo. Como otro objetivo de aprendizaje es que ustedes se comprendan lo que es población y lo que es muestra. En estadística siempre vamos a trabajar con una población y con una muestra. Más adelante voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Es decir, no se puede aplicar la estadística a la nada. Se aplica a una población de elementos. Se llama población hacia donde va dirigida el estudio y el análisis de la estadística. Y finalmente, bueno, no finalmente, me anticipé, no está aquí, hay un objetivo, falta. Deben ustedes definir, diferenciar, mejor dicho, lo que es una variable y lo que es un atributo. En estadística vamos a trabajar con variables y vamos a trabajar con atributos. Y estos tienen una correspondencia con los niveles de medición estadística. Es decir, cuando hablamos de estadística, hablamos de recolectar datos y después de recolectar datos lo que se hace es hacer mediciones estadísticas. Entonces, se hacen mediciones estadísticas tanto de variables como de atributos. ¿Qué son uno y qué son lo otro? Lo vamos a aprender hoy, pero ustedes deben poder distinguir, diferenciar lo que son las variables y lo que son los atributos. Y finalmente, hay un objetivo que no está escrito aquí, pero obviamente que es vital, es esencial, es que ustedes tienen que tener claro, tienen que comprender de una manera absolutamente clara cuál es la importancia que tiene la estadística. ¿Ya? Muy bien. Esos son los objetivos de aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que necesito que ustedes sepan al finalizar este tema? O sea, cuando terminemos el tema, ustedes deben saber exactamente todo lo que hemos dicho hace unos minutos. Esa es la razón de los objetivos de aprendizaje. Se llaman también objetivos específicos. Es lo que el profesor quiere que los estudiantes sepan al finalizar el tema. Bien, los contenidos no los voy a leer porque obviamente eso lo vamos a desarrollar enseguida. Pero vamos a hablar de que voy a utilizar una metodología, en este caso es expositiva, es virtual, pero es teórica. Inicialmente en este tema es eminentemente teórico y obviamente la estadística es práctica, es una asignatura, una materia cuantitativa. Entonces más adelante vamos a hacer una exposición virtual, teórica y práctica. Muy bien. Entonces vamos a empezar con comprender inicialmente qué es la estadística, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de las generalidades. Bien. A ver, ¿qué podríamos decir? Muchos de ustedes, sin darse cuenta, han estado ya practicando la estadística, sin saber que lo que estaban haciendo, que lo que estaban practicando era, o estaban aplicando, era la estadística.
Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo para que comprendan de que a veces la estadística está implícitamente en las actividades cotidianas que uno hace y no se da cuenta que está estudiando o que está aplicando la estadística. Sin embargo, la estadística no solo es eso, ¿no es cierto? La estadística va más allá, recuerden que es una ciencia, es una rama de las matemáticas. Pero casi estoy seguro que casi todos ustedes que están escuchándome en la clase, cuando estaban estudiando en la secundaria y quizá también en la universidad en los primeros semestres, tenían que sumar las notas que habían obtenido y ponderarlas para saber si habían aprobado de curso. En el colegio, por ejemplo, uno tenía que sumar las notas de todas las materias, ¿no? De matemáticas, biología, química, física, historia, literatura, educación física, música, etcétera. Y esa suma, dividido entre el número de materias, tendría que darnos un promedio. Si ese promedio estaba sobre 50, quiere decir que se aprobó el curso. Si estaba por debajo de 50, quiere decir que se reprobó el curso. Muchos de ustedes, cuando estaban inclusive en la escuela, ya lo han practicado y no se han dado cuenta de que implícitamente estaban calculando una medida estadística. Esa medida estadística se llama promedio. Cuando han llegado a la universidad, ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En cada asignatura, los exámenes, los trabajos, las tareas, las exposiciones, tienen una calificación. Y todas esas calificaciones están ponderadas. Entonces, considerando cada una de las calificaciones y ponderándolas, uno sabe si alcanzó la nota de 51 o no alcanzó la nota de 51. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo en el primer semestre? No sabían ni idea de estadística, pero ya lo estaban practicando la estadística. En el campo, cuando, por ejemplo, muchos de ustedes deben tener sus abuelos, quizá, no sé, o familiares en el campo. Nuestros abuelos generalmente crían gallinas, ¿no es cierto? Bueno, en el caso mío, yo soy de Cochabamba y soy de un pueblo. Mis abuelos me acuerdo que criaban gallinas, pavos, patos, habían conejos, ¿qué más criábamos en la casa? Los dos tipos de conejos, el chico y el grande, que es el cuis y el conejo angula, y eso criábamos en la casa. ¿Mm? Entonces, nuestros abuelos, sin saber nada de estadística, saben, por ejemplo, que si una gallina está empollando 10 huevos, por decir algo, de esos 10 huevos, generalmente van a nacer entre 6 y 7 gallinas. Y entre 4 y 3 van a ser gallos. Esos son datos estadísticos. Implícitamente, ellos saben qué es lo que va a suceder. Quiere decir que el 40% van a ser gallos y el 60% van a ser gallinas. Pero eso es estadística. Cuando se aplica la estadística, lo que se hace es ese tipo de mediciones, pero obviamente ellos no hacen esas mediciones, nuestros abuelos, pero saben que es así, ¿no es cierto? Entonces, también la gente del campo sabe, en base a su intuición, en base al periodo en el que está, es decir, el mes, la fecha, en base a las condiciones del tiempo, si viene un viento del norte, del sur, del este, del oeste, saben, por ejemplo, si va a llover o no va a llover. Y muchas veces, sin necesidad de estudios meteorológicos, ellos pronostican perfectamente que va a llover. Y llueve. Todo eso en base a su experiencia. Todo eso es consecuencia de un análisis, de un estudio estadístico, pero ellos no lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero decirles de que la estadística a veces se la practica desde que uno tiene uso de razón, pero no se da cuenta que lo está practicando.
Desde luego que la estadística que se practica sin darse cuenta es una estadística elemental, pero obviamente es la base de la estadística profunda, ¿no? Es decir, de la estadística más compleja. Muy bien. Entonces, donde hay incertidumbre está la estadística. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, de que un nido de huevos, cuántos van a ser gallinas o cuántos van a ser gallos? Obviamente, aquí habría que aplicar la teoría de las probabilidades para hacer cálculos exactos, ¿no? Matemáticamente se puede demostrar que van a ser el 60% gallinas y el 40% gallos. Pero eso se hace aplicando la estadística, es decir, un conjunto de métodos cuantitativos, un conjunto de técnicas, procedimientos cuantitativos. Nosotros podemos llegar a hacer esas estimaciones. Para eso es la estadística. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber o cómo podríamos estimar cuántos estudiantes van a ingresar a la Universidad Gabriel René Moreno en el año 2023, es decir, al año? ¿Podemos hacer esas estimaciones? Sí, aplicando la estadística. Hay una situación de incertidumbre porque no ha llegado todavía el año 2023, pero estamos queriendo anticiparnos a hacer una proyección, una estimación. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? La estadística, a través de unos métodos o unas técnicas cuantitativas. Pero podemos hacer ese pronóstico, esa proyección, esa estimación para el año 2023, sí. Y lo podemos hacer con una precisión que raya entre el 99, que raya, digamos, alrededor del 95 al 99%. O sea, la estadística nos permite hacer estimaciones a través de métodos cuantitativos que casi que se van a cumplir a cabalidad. De cualquier manera, no son exactos. Por eso la estadística es la ciencia de la incertidumbre. Y los resultados que se obtienen a través de la estadística son estimaciones. Pero todas esas estimaciones tienen un alto grado de que en la vida real vayan a suceder. Eso quiere decir. Cuando, por ejemplo, hubieron las elecciones para rector en la universidad el año pasado, habían varios candidatos, ¿no? Y cada candidato hacía sus encuestas. Entonces, las encuestas son un instrumento para medir, la opinión que tiene, en este caso, el electorado, ¿no? Unas encuestas bien hechas, es decir, no encuestas direccionadas, es decir, encuestas formales con todas las leyes que la estadística nos exige que se apliquen, nos dan resultados casi certeros, contundentes. Y obviamente resultados que se acercan a la realidad y que se consolidan en la realidad. Cuando, nuevamente reitero, las encuestas están bien hechas, bien diseñadas, bien direccionadas, las mediciones van a ser absolutamente confiables, los resultados. Entonces, la estadística nos permite, a través de métodos, técnicas cuantitativas, hacer ese tipo de estimaciones, de predicción. A través de la teoría de probabilidades, uno, por ejemplo, podría hacer estimaciones de cuántos hijos podría tener a futuro. Y de todos esos hijos, cuántos podrían ser mujeres y cuántos podrían ser hombres. Las probabilidades permiten hacer esos cálculos. Obviamente nadie lo practica, ¿no? Pero se pueden hacer todas esas cosas con la estadística. Y los resultados pueden ser tan, pero tan exactos que podrían ser reales inclusive. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la estadística es la ciencia de la incertidumbre. Sin querer lo practicamos, sin saber, mejor dicho, lo practicamos, de una u otra manera. La estadística ayuda ¿a qué? A la toma de decisiones cuando hay incertidumbre, pues, ¿no? Es decir, cuando no se sabe qué va a suceder, lo ideal es utilizar, digamos, la estadística. Muy bien. ¿Y qué es lo que se hace? Obviamente, si queremos saber algo, por ejemplo, si queremos
saber qué candidatos tienen la posibilidad de ser rector, pues hacemos unas encuestas, ¿no? Unas encuestas bien estructuradas. Esas encuestas se tabulan, se ven los resultados, se analizan, se obtienen las estimaciones y pues obviamente lo que se hace es tener resultados que podrían ser los que ocurran en el futuro. Y no solo en eso, en muchas áreas, en el área de la agricultura, por ejemplo, se puede estimar, por ejemplo, la producción de soya, por ejemplo, para la campaña de invierno o para la campaña de verano. Recuerden que la soya se cosecha 2 veces al año, se siembra y se cosecha 2 veces al año. Una es la temporada de invierno y otra es la de verano. Ahorita estoy pensando de que ya se está sembrando soya por el tema de la campaña de invierno. ¿Ya? No recuerdo bien cuáles son los ciclos, pero más o menos esa es la idea. Entonces uno puede estimar cuánto podría cosecharse o cuántas hectáreas se podrían sembrar de soya. Sabiendo cuántas hectáreas se siembran, se puede estimar la producción de soya. La producción de soya, si no mal no recuerdo, 2.4 toneladas por hectárea. Pues si sabemos qué cantidad de hectáreas hay sembradas con soya, podremos estimar la cantidad de soya en un periodo agrícola determinado. Por ejemplo, la campaña de invierno, ¿no? Muy bien. Entonces, la estadística es así de importante. Ahora, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo es que nace la estadística o cómo es que surge la estadística, digamos, ¿no? Obviamente lo vamos a ver un poquito más allá. La estadística tiene una relación directa con lo que es la palabra Estado, por si acaso. El Estado, por ejemplo, el Estado boliviano, el Estado brasilero, el Estado argentino, el Estado como tal, tiene funciones, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado. El Estado en sí mismo tiene un determinado territorio, tiene un determinado idioma, tiene cultura, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le importa al Estado? En este caso, a un gobierno del Estado. Lo que le importa es saber qué cantidad de recursos tiene el Estado. ¿Sí? Recursos humanos, recursos materiales, agricultura, ganadería, pesca, cuál es el grado de la educación en Bolivia, etcétera. El Estado necesita saber en qué situación o qué cantidad de población tiene en sí mismo. Es decir, el Estado con cuánta población cuenta, qué características tiene esa población. Entonces, la estadística nace a partir de las funciones o de las obligaciones que tiene un Estado. Y las obligaciones del Estado, para resumirlo, tiene la función principal de hacer un recuento de todos sus recursos, humanos, materiales, agricultura, etc. ¿Ya? Entonces, en la época más antigua es que nace el concepto de estadística y tiene una vinculación absoluta con lo que son las funciones del Estado. El Estado tiene una población, tiene un territorio, un lenguaje, tiene recursos, por tanto, quienes administran el Estado tienen que saber qué cantidad de recursos tiene. ¿Cómo se puede hacer eso? Obviamente a través de un recuento. Y dicho sea de paso, tenemos cerca ya un censo que se va a llevar a cabo este año, ¿no? En teoría se va a llevar a cabo este año, a ver si se logra. Entonces, la palabra estadística deriva o tiene vinculación con esa palabra Estado. Muy bien. Ahora bien, la estadística obviamente utiliza un conjunto de métodos, un conjunto de procedimientos y técnicas, pero todas son cuantitativas, es decir, utilizan la matemática. Por eso la estadística es una ciencia y es una rama de la matemática, ¿no? Entonces,
La estadística nos permite en primera instancia recabar datos. Y después de recabar los datos se recaban a través de las encuestas, por ejemplo, ¿no? Una forma de recabar datos es a través de las encuestas. Pero esos datos no son suficientes. Esos datos deben ser organizados, deben ser analizados y deben ser interpretados. Entonces, los datos se convierten en información útil. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles en este momento, voy a plantear aquí un pequeño, en realidad no es un ejemplo, no es un ejercicio, pero es un esquema que voy a hacer para que ustedes logren comprender o capten en primera instancia lo que es la estadística y el concepto que tiene la aplicación que tiene la estadística. Entonces, para eso, voy a crear un cuadrito aquí, me equivoqué. Bien, voy a crear un cuadrito y en ese cuadro voy a registrar algunos datos, ¿ya? Vamos a registrar datos de los alumnos del curso. Pero no les voy a preguntar para ganar un poco de tiempo, simplemente que voy a asumir de que esos son los estudiantes, que por tanto cada estudiante me está dando o me está pasando un dato suyo. A eso me refiero. Van a ver un poco lo que implica la estadística. Bien, vamos a registrar el nombre del estudiante. Me voy a inventar, no se preocupen, no voy a preguntarles porque vamos a perder mucho tiempo, pero si estuviéramos en el curso, de manera presencial, yo les estuviera preguntando a cada uno de ustedes, ¿ya? Estudiante, vamos a ver, vamos a hablar de su edad, vamos a hablar de su peso, para que sean números enteros, y vamos a hablar de la religión que profesan, obviamente. Muy bien, a ver, un primer estudiante. ¿Quién podría ser el primer estudiante? Podría ser, a ver, Fernando. No sé si hay un Fernando en el curso, pero no importa. Primer estudiante podría ser Fernando, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene? Vamos a suponer que tiene 19 años. ¿Cuál es su peso? Vamos a suponer que pesa 62 kilogramos. Y la religión que profesa es católico. Muy bien. Entonces, miren, lo único que he hecho acá ha sido recabar los datos de Fernando. ¿Ya? Y Fernando, vamos a recabar 10 datos. A ver, un minutito. Bien. Un otro estudiante seleccionado que sea María. Bien, vamos a preguntarle a María cuántos años tiene. Y María tiene también 19 años. Pesa solamente 55 kilogramos. Y María es evangelista. Evangélica. Bien, por favor voy a omitir los acentos, ¿ya? Muy bien, otro estudiante es David. Vamos a suponer que David tiene 21 años, pesa 70 kilogramos y este señor es también católico. Bien, un otro estudiante, vamos a asumir que es, a ver, ¿quién? Carlos. Carlos tiene 22 años
tiene 68 kilogramos de peso y a ver qué religión podría profesar él. Podría ser mormón. Bien, una estudiante mujer, Elvira, edad de Elvira, 20 años, peso, 60 kilogramos y profesa y es cristiano. Bueno, los cristianos creo que también son los evangelistas, pero bueno, bien. Nos inventamos otro nombre, a ver, Miriam, con M al final. ¿Cuántos años tiene Miriam? Vamos a asumir que tiene 21 años. Pesa 58 kilogramos. A ver, ¿qué religión? Católico. Otro estudiante, a ver, que sea Pedro. Vamos a asumir que Pedro tiene, a ver, ¿cuántos años? 20 años. Pedro tiene 20 años, pero pesa 75 kilogramos y profesa y es cristiano. 2, 4, 6, 7. A ver, 2, 4, 6, 7. Vamos a hacer 10. A ver, ¿quién más? Podríamos saber Edilberto. Edilberto también tiene 21 años. Pesa 67 kilogramos y es católico. Carmen tiene 24 años, pesa 52 kilogramos y vamos a asumir que es cristiano. 2, 4, 6, 8, 9. Falta uno. A ver, vamos a suponer que es, a ver, Diego. Bien, ¿cuántos años tiene Diego? Diego tiene 21 años. Pesa 65. Y este muchacho, a ver, va a ser evangelista. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho ahorita? Lo que he hecho ha sido recolectar un conjunto de datos de una población de estudiantes. ¿De dónde? De la Gabriel René Moreno. ¿Ya? Y vamos a suponer que más allá de que sean estudiantes de la Gabriel René Moreno, son solamente los estudiantes de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y ¿cómo se llama? Facultad de Ingeniería, Informática o Ciencias de la Computación y Telecomunicación. Muy bien. Estamos asumiendo que es solamente ahí donde vamos a hacer el estudio. Entonces, esa es la información. Perdón, dije mal. Esos son los datos que hemos recabado. Bien, estoy queriendo corregir esto, no puedo, lo dejo ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho en este momento? Lo único que hemos hecho ha sido una recolección de datos. Es decir, hemos elegido una población y al elegir esa población lo que hemos hecho ha sido hacer simplemente una recolección de datos. Por tanto, lo que ustedes tienen aquí son simplemente datos, no son nada más, ¿ya? Son datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos datos, así como están, no tienen ninguna razón de ser. A ver, preguntémonos. Y lo voy a hacer un poco de manera torpe y peyorativa. ¿A quién le importa que Fernando tenga 19 años, que pese 62 kilogramos y que su religión, y que practique una religión, que practique el catolicismo? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que Miriam tenga 21 años, pese 58 kilogramos y también practique el catolicismo? Entonces,
Cuando se recolectan datos, la recolección de datos no dicen absolutamente nada. Son, como su nombre lo dice, datos. No se le puede dar una interpretación, no se puede hacer un análisis ni nada por el estilo. Sin embargo, la estadística me ayuda que a partir de ese conjunto de datos, nosotros podamos obtener, por ejemplo, el siguiente cuadro. En otras palabras, lo que tenemos ahí son datos, pero puedo generar este cuadro y van a ver enseguida de qué trata este cuadro. Por ejemplo, vamos a establecer el género de los estudiantes de estadística del grupo SD. Por tanto, solo pueden, si hablamos de género, ser hombres o ser mujeres, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a registrar una información. Género. Bueno, directamente aquí, ¿ya? Género. A ver, un minuto, por favor. Vamos a hacerlo mejor de otra manera. Estoy abreviando el número de estudiantes. Y aquí voy a poner porcentaje de estudiantes. Hombres. Aquí, mujeres. O femenino masculino también podríamos utilizar. Yo lo voy a utilizar así. Hombres, mujeres. Podría ser femenino masculino. Muy bien. Entonces, veamos. Aquí están nuestros datos y lo que voy a hacer ahora es esos datos lo voy a organizar, lo voy a agrupar y lo voy a expresar como una información. Entonces vamos viendo cuántos son hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6 hombres y como son 10 los que han sido observados, 4 tienen que ser mujeres. A ver, contemos. 1, 2, 3 y 4. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el total son 10, quiere decir que el 60% son estudiantes hombres y el 40% son estudiantes mujeres en la asignatura de estadística grupo SD. Entonces, si ustedes observan esto ya no es, estos ya no son datos.
esta ya es una información relevante, ¿ya? Vamos a formar otra información más aquí abajo para que ustedes vean que la estadística lo que hace es recolectar datos y a partir de la recolección de datos lo que hace es hacer mediciones estadísticas. Entonces, en este caso ya vamos a ver, por ejemplo, edad. Edad. Inclusive podríamos la edad establecer, no, solo edad, no nos vamos a complicar la existencia. Solamente edad, así de fácil. Y obviamente también vamos a ver número de estudiantes. Y a un lado vamos a hablar del porcentaje de estudiantes. Muy bien. ¿Y cómo vamos a clasificar la edad? De acuerdo a la información que tenemos, podemos clasificar así, miren. Los de 19, los de 20, 21, 22. ¿Y qué edad más hay? Aquí hay 19, 20, 21, 22. Y sería mejor decir lo siguiente. Mayor de... mejor así. Mayor o igual que 22. Para que no tengamos muchas clases. ¿Ya? Mayor o igual de 22. Muy bien. Esas van a ser nuestras categorías y lo que vamos a hacer ahorita es ver qué sucede. Muy bien. Entonces, estamos organizando los datos. ¿Cuántos estudiantes tienen 19 años? A ver, 1, 2. No hay más. Colocamos esos dos acá. ¿Cuántos tienen 20 años? 1, 2 también. ¿Cuántos tienen 21 años? 1, 2, 3, 4 tienen 21 años. ¿Y cuántos tienen 22 años o más? Que hay uno y aquí hay otro. Son 2. Entonces, en total, fíjense, tenemos 10 estudiantes. Entonces, si sumamos 2, 4, 8, 10. ¿Qué decimos? Decimos que el 20% de los estudiantes de estadística del grupo SD tienen 19 años. Otro 20% de esos estudiantes tienen 20 años. El 40% tiene 41 años. Ay, perdón. El 40% tiene 21 años. Y nuevamente el 20% tiene 22 años o más. Entonces, en ambos casos, estos datos se han convertido en ¿qué? Se han convertido en una información útil. Es decir, después de hacer una pequeña organización de datos, esto se ha convertido en información. Y eso es lo que interesa en la estadística. Se recolectan los datos, pero esos datos hay que convertirlos en una información útil. Entonces, estamos, ¿cómo se llama? Información útil. Entonces, estamos cumpliendo con los conceptos y los preceptos de la estadística. Entonces, la estadística hace eso que ustedes están viendo. Primero se hace una recolección de datos. Esos datos se transforman en una información útil y esta información se utiliza para diversos usos. Ahora bien, al principio yo les decía que a quién le importa que Elvira tenga 20 años, pese 60 kilos y sea cristiana. No interesa como persona individual.
Pero si hablamos del conjunto, es decir, del curso de estadística, los que están inscritos en estadística en el grupo SD, entonces podríamos llegar a la siguiente conclusión, fíjense, haciendo esto de aquí, haciendo un muestreo, es decir, eligiendo solamente 10 alumnos al azar. Nosotros podemos estimar lo que está sucediendo en el curso. Una primera conclusión es que el 60% de los estudiantes de estadística del grupo SD son hombres y el 40% son mujeres. Otras consideraciones que estamos determinando es que si hablamos de la edad, el 40% de los estudiantes, casi cerca de la mitad, el 40% de los estudiantes, la mayoría diríamos, la mayoría de los estudiantes, el 40%, tiene 21 años. Un 20% tiene 19 años, otro 20% tiene 20 años y otro 20% tiene 22 años o más. Entonces, esa información está reflejando un poco lo que es el comportamiento del curso, sin hacer un estudio de todos los estudiantes, es decir, sin tomar los datos de los 50 que están inscritos. Solamente con elegir 10 de manera aleatoria, nosotros podemos recabar esa información, esos datos, perdón, y transformarla en información. Esa información ya la puedo utilizar de cualquier otra manera. En este caso solo hemos hablado del género, de la edad, podríamos hablar del peso, podríamos hablar de la religión, inclusive podríamos relacionar la edad con la religión, o la edad con el peso. Podríamos decir a mayor peso, perdón, a mayor edad, mayor es el peso de los estudiantes, podría ser un interrogante, ¿no? O el peso depende de la edad, o algo así. Entonces, todo eso se puede hacer a través de la estadística. Muy bien. ¿Cuál era el objeto de hacer este pequeño ejercicio, digamos? Esto yo lo hago en el aula cuando las clases son presenciales, en directo, ¿no? Es decir, les pregunto a los alumnos, selecciono unos 10 alumnos y les pregunto de manera aleatoria. Entonces, eso me describe un poco lo que es el curso en cuanto a género, peso, edad, etcétera, etcétera. Eso se hace en la primera clase. Y de ese modo, de alguna manera, estamos practicando estadística. Una estadística básica en este caso, ¿no? Que lo que está haciendo es transformar los datos en información útil. Y con esta información útil es que recién se trabaja en estadística, con esta información. Pero obviamente los datos son parte también sustantiva que hacen a la estadística. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo quedó claro. Entonces, vamos a hablar de estadística. Y vamos a plantear definición de la estadística. Quiero recordarles que las definiciones son aquellas que establecen algunos autores que han estudiado la estadística a profundidad. Por tanto, la estadística puede tener 1, 2, 3, 4, 5 definiciones dependiendo del autor. Sin embargo, todas esas definiciones obviamente que tienen pues cierta relación, ¿no? O sea, no es porque sea un autor u otro autor, las definiciones de estadística van a ser totalmente distintas. Solo están expresadas de distinta manera, pero exactamente dicen lo mismo. Pero lo más importante, además de conocer las definiciones de estadística, es tener un concepto de la estadística, y el concepto es algo propio. Es decir, ¿qué creo yo que es la estadística? Pero obviamente basada en las definiciones, ¿no? Porque ni modo que yo tenga un concepto de la estadística y esté totalmente alejado de las definiciones. No puede suceder eso. Muy bien, entonces vamos a hablar de qué es la estadística. Y vamos a volver al plan de lección para ver esas definiciones. Muy bien. Ahí ustedes tienen 3 definiciones y seguramente hay muchas más. ¿Qué tiene que hacer uno? Obviamente revisar la literatura para ver qué definiciones más uno podría tener. Bien, pero empecemos por la primera. Dice, la estadística es la ciencia que
trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos. Fíjense que lo que hicimos hace un minuto, simplemente como un ejercicio para comprender lo que es la estadística, esto de aquí es lo que hicimos. Hicimos una recolección, una organización, un análisis, y esto nos permite tomar decisiones. Eso no hemos hecho. ¿Por qué? Porque la idea era solamente mostrar la diferencia entre datos e información. Pero escuchen bien lo que dice la estadística. Datos numéricos, dicen, ¿no? Es decir, que todo se expresa en números. Por ejemplo, el género es una característica cualitativa, no se puede medir. O sea, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Es una cualidad. Pero sí, no se puede medir, pero lo podemos expresar en números a través de valores porcentuales. La edad se puede medir. O sea, la edad de las personas se mide con el tiempo. Generalmente se mide en años, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Entonces en 19 años y ya está. Pero es medible. ¿Con qué se mide? Con el tiempo, pues, ¿no? El tiempo es una unidad de medición. En este caso, los años pueden ser los minutos, las horas, las semanas, dependiendo cómo uno desea expresar la edad. Bien, entonces, vuelvo a lo que es las definiciones de estadística. Dice, la estadística es la ciencia que trata de la recopilación, es lo mismo que recolección, ¿no? Organización, es hacer los cuadritos. Presentación, a esos cuadritos podríamos haberle puesto en los gráficos, ¿no? Análisis e interpretación de datos numéricos, con la finalidad de transformarla en información útil para realizar una toma de decisiones. Muy bien. Voy a volver a la pizarra para complementar esa definición. Todo esto que es información útil, nosotros primero hemos hecho una recolección. Lo hemos organizado, lo hemos analizado y lo hemos interpretado. Aquí, por ejemplo, que estamos diciendo que el 60% de los estudiantes del curso son varones, hombres. Estamos diciendo que la mayoría de los estudiantes, el 40%, tiene 21 años. ¿Para qué sirve eso? Sirve pues para tomar decisiones. Respecto de la edad, por ejemplo, ¿el profesor qué hará? Bueno, dirá pues, ¿no? La mayoría tienen 21 años, entonces ya son estudiantes que tienen seriedad, están formados, ya no son unos chiquillos, entonces vamos a llevar la clase de esta manera. Pero sirve para tomar decisiones. Si hablamos del peso, por ejemplo, y clasificamos el peso en un cuadrito, seguramente pues habrá algún porcentaje de estudiantes, por ejemplo, que están con sobrepeso o que están con bajo peso. Entonces, ¿se pueden tomar decisiones? Sí. A los que están con sobrepeso se les puede decir, bueno, señores, están muy gordos, bueno, al gimnasio. O a los que están demasiado flacos, pues se les dirá, bueno, aliméntense pues mejor, ¿no? Porque tienen que pasar clases y si no están bien alimentados, sirve para tomar decisiones. Muy bien, vuelvo nuevamente al plan de elección. Entonces, la estadística es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos, ojo, numéricos, ¿no? Con la finalidad de transformarla en información útil. Eso es vital. ¿Y para qué? Esa información, ¿para qué se utiliza? Siempre hay un para qué. Es para tomar decisiones. Entonces, la estadística nos ayuda a tomar decisiones, recuerden, en condiciones de incertidumbre. Porque en condiciones de incertidumbre no se sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, la estadística es la ciencia que nos ayuda a tomar esas decisiones. Muy bien. Esa es una definición. La segunda está ahí. Dice, la estadística, dice, es un conjunto de técnicas para la selección, manejo, descripción y análisis de información, de manera que las conclusiones obtenidas de ella tengan un alto grado de confiabilidad para tomar decisiones. Es otra forma de expresar lo que dice aquí.
Obviamente, la estadística utiliza pues un conjunto de técnicas, un conjunto de métodos, un conjunto de procedimientos cuantitativos. ¿Para qué? Para recolectar los datos, para organizarlos, presentarlos, analizarlos, describirlos y utilizarlos como una información útil. Entonces, todo lo que aquí dice es un conjunto de técnicas, es lo mismo que recopilar, organizar, presentar la información, ¿no? Pero, ¿cuál es la finalidad? Después de hacer todo eso, la información tiene que tener un alto grado de confiabilidad para tomar decisiones. Muy bien. Recuerden que la estadística se aplica en condiciones de incertidumbre. Pero la estadística, al ser una ciencia, quiere decir que ya se ha estudiado hace mucho tiempo y de manera ya, ¿qué podríamos decir? A ver, absolutamente completa, de modo que aplicar la estadística en condiciones de incertidumbre nos da resultados confiables. ¿Por qué? Porque se están utilizando métodos cuantitativos, es decir, se está utilizando la matemática. Por tanto, tiende a ser casi exacto, aunque no es exacto, pero tiene un alto grado de confiabilidad. Recuerden que en estadística los datos que se obtienen no son exactos, son lo más probable que pueda ocurrir. Lo más probable que pueda ocurrir, es decir, tiene un alto grado de confiabilidad. Y si se va a tomar decisiones, obviamente tienen que ser confiables, pues imagínense tomar decisiones y que los datos no tengan ningún grado de confiabilidad, eso sería un absurdo. Muy bien, entonces ahí tienen otra definición que nuevamente está en la misma línea de la anterior, expresada con otras palabras simplemente. Bien, la tercera. La estadística es un método, dice, que sirve para tomar decisiones. El fin último de la estadística es que se ayuda a tomar las decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿no? Por eso dice, la estadística es un método que sirve para tomar decisiones cuando hay incertidumbre. Ojo. La estadística es un método que sirve para tomar decisiones cuando hay incertidumbre. Nuevamente, lo mismo dicen las dos anteriores. En base a datos numéricos y sobre el cual podemos calcular un riesgo. Está hablando del grado de confiabilidad que tiene la estadística. Es decir, cuando se aplica la estadística, la teoría de las probabilidades nos ayuda a minimizar el riesgo en la toma de decisiones. Quiere decir que la toma de decisiones tiene un alto grado de confiabilidad. Muy bien. Entonces, ahí está la estadística. Así de fácil de comprender, y creo que con lo anterior que hicimos, el diagrama, el gráfico anterior, creo con eso es que está más que comprendido lo que es la estadística. Obviamente la estadística va un poquito más allá, que enseguida lo vamos a ver. Pero como concepto inicial, eso es la estadística. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar del punto 3, que vamos a desarrollar en el punto 3, la clasificación de la estadística. Muy bien. La clasificación de la estadística tiene un poco que ver con qué. Perdón, antes de ir a la clasificación de la estadística, vamos a ir al libro que lo tenemos en digital y van a ver que este libro obviamente empieza pues también por ahí, ¿no? Bien, ese es el tema número 1, pero en este caso está hablando de historia de la estadística inicialmente, ¿no? Cómo es que nace la estadística, cómo es que la estadística lo hemos practicado muchas veces y no nos hemos dado cuenta, dónde se debe aplicar la estadística, un poco está hablando. Y aquí habla de la definición, ¿ya? Entonces aquí esta definición de estadística es un poquito más amplia, pero leámoslo a ver. Dice, por ejemplo, la estadística es la ciencia. Pues eso ya lo dijimos, es una ciencia, es una rama de las matemáticas. La estadística es la ciencia, cuyo objetivo, escuchen bien, es reunir una información cuantitativa
Cuando estamos hablando de información cuantitativa, estamos hablando de datos numéricos. A eso se refiere, cuantitativo. A una información cuantitativa de individuos, grupos, series de hechos, etc. Cuando hablamos de la edad, estamos hablando de individuos. Cuando hablamos de su religión, estamos hablando de individuos. Si queremos hablar, por ejemplo, si queremos saber los precios de la canasta, los precios de los productos de la canasta familiar, entonces tendremos que hablar de los precios de las verduras, de las frutas, etc. Muy bien. Lo importante es que la estadística es una ciencia que tiene como objetivo reunir información cuantitativa acerca de individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello, gracias al análisis de los datos, unos significados precisos o unas previsiones para el futuro. Cuando decimos el 40% de los estudiantes son mujeres, el 40% de los estudiantes, no, dije mal, el 40% de los estudiantes tiene 21 años, esa es una información, un significado que se tiene del curso. Es un comportamiento de la edad en el curso, ¿sí? Y las previsiones a futuro podríamos obviamente hacer otro tipo de aplicaciones en otro tipo de situación. Entonces, en general, dice la estadística, es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones efectiva. Bueno, ahí está una definición de estadística. Otra que no la tenemos en el libro o en el texto, ¿sí? Muy bien, otros autores tienen definiciones de la estadística semejantes a las anteriores. Entonces, todas las definiciones obviamente tienen que ser muy parecidas, ¿no? Sería un absurdo que no sean parecidas. Pero ahí hace una aclaración, ¿no? Y algunos no tan semejantes. A ver, para Chacón, debe ser algún autor, la estadística se define como la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo de los colectivos. De los colectivos se está hablando a poblaciones, a grupos de personas, grupos de cosas, etcétera, etcétera. En el fondo, es casi lo mismo de lo que estábamos hablando anteriormente, solamente que es bastante sintético, es muy general, ¿no? Muy bien. Otros definen, dicen, como la expresión cuantitativa del conocimiento dispuesta en forma adecuada para el escrutinio y el análisis. Bueno, entonces, en la medida en que uno va... ¿Me permite un minutito, por favor? Hola. ¿Perdón? Muy bien. Entonces, en el libro también pueden encontrar algunas definiciones de estadística, ¿ya? Muy bien. Entonces, para cerrar este término, perdón, esto de lo que es la definición de estadística, simplemente aclarar, no se olviden que datos no es lo mismo que información. Los datos, una vez que se organizan, se agrupan, lo que hacen es convertirse en información útil. Eso es, ¿ya? Entonces, solamente para poder aclarar esa situación. Muy bien. Ahí pueden, obviamente, utilizar este libro para complementar sus estudios. Esperen un minutito, por favor. Estoy pudiendo cambiar esto. Ya.
Ahora sí. Vuelvo al plan de lección. Clasificación de la estadística. Clasificación de la estadística. Les decía, la clasificación de la estadística tiene que ver un poco con la aparición o con el nacimiento de la estadística. La estadística surge, como les dije, en relación al nacimiento de un Estado. Un Estado, bueno, ya hemos definido el Estado, pero mejor dicho, ¿cuándo es que nacen los Estados? Más o menos en la Edad Media, ¿no? Los romanos son los primeros que empiezan a hablar de Estado, empiezan a establecer todos los criterios que tiene un Estado, las funciones, etcétera, etcétera. Por tanto, podríamos decir que la estadística surge en primera instancia con la necesidad que tenía el Estado de recolectar información acerca de su población. Los romanos, por ejemplo, les interesaba a ellos recolectar información acerca de ¿qué? De la composición de su población. ¿Cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres? Y de los hombres, ¿en qué edades estaban? ¿Y qué condiciones tenían estos para la lucha, para el combate? Recuerden que en la Edad Media los estados, mejor dicho, los imperios lo que querían eran expandir su territorio. Con la expansión de su territorio expandían el estado y el estado obviamente crecía en cuanto a geografía, en cuanto a características geográficas y obviamente crecía la población, la producción, etc. Y a ellos les interesaba mucho saber cuántos hombres tenían y en edad de combate, es decir, todo el tiempo estaban en peleas, es la época del oscurantismo, ¿no es cierto? Entonces ellos necesitaban saber cuántos hombres disponían para la lucha, para la pelea, para las conquistas de territorios. Entonces, en la historia más antigua nace la estadística descriptiva, es decir, la primera parte de la estadística. Nace el Estado y el Estado tiene la necesidad de saber, de tener, de recolectar datos para tener información acerca de su población. Entonces surge la estadística descriptiva. Esa es la primera parte de la estadística. Enseguida lo voy a explicar con mayor detalle. ¿Ya? Es la primera parte. Y el orden es, primero es estadística descriptiva. En la medida en que transcurre el tiempo y también relacionado con la historia, surge el Renacimiento, es decir, la época en que surgen unos personajes, ¿no es cierto? Voltaire, Montesquieu, a ver, no recuerdo quién es más, Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿no es cierto? Que con sus ideas nuevas cambian las ideas que tienen las personas en el mundo. Es decir, hay un giro de 180 grados respecto de las ideas que tienen las personas en la faz de la Tierra. Por eso se llama la época del Renacimiento, es decir, después de una época, de una edad oscurantista, que es la Edad Media, surge el Renacimiento, las nuevas ideas. Y en esas épocas surgen los famosos juegos de azar. Ojo. ¿Qué son los juegos de azar? Surge, por ejemplo, el juego de la ruleta, el juego de los naipes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos juegos de azar no son nada más que sustentados por la teoría de las probabilidades. Entonces, en esa época nace la estadística, pero la estadística inferencial, en la segunda parte de la estadística. La primera es la estadística descriptiva, la segunda es la estadística inferencial. Muy bien. Ahora, vamos viendo qué es cada una, porque lo único que hemos hecho ha sido ver en qué momento nace o se divide la estadística o surge la estadística como tal. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es aquella parte de la estadística que se encarga de recolectar datos
organizarlos, presentarlos, analizarlos, caracterizarlos, de manera que esos datos, una vez que se transforman en una información útil, permiten describir el comportamiento de alguna característica de la población. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que hemos hecho hace un momento, hemos hecho estadística descriptiva en puridad. En el curso hay, por decir, 50 estudiantes. De los 50 estudiantes solo hemos elegido 10. Hemos recolectado algunos datos y hemos organizado los datos, lo hemos presentado, como ven acá, y hemos hecho unos pequeños análisis. Pero ya de la información a partir de los datos que se han recolectado. Eso es la estadística descriptiva. ¿Qué permite la estadística descriptiva? Su nombre lo dice, describir a una población. En este caso, por ejemplo, la población está relacionada con los estudiantes de estadística del grupo SD. ¿A qué conclusiones preliminares se ha llegado? Que el 60% de los estudiantes son hombres. Otra característica es que la mayoría de los estudiantes tiene 21 años. Y podríamos ver respecto al peso de la religión y respecto de otras variables y otros atributos. Entonces, la estadística descriptiva es la primera parte de la estadística, es un conjunto de métodos, de técnicas, de procedimientos cuantitativos que implican recolectar datos, organizarlos, presentarlos, caracterizarlos, analizarlos, de modo que se pueda describir ese conjunto de datos de una manera que nos permita conocer el comportamiento de la población objeto de estudio. Es decir, nos permite describir. Podríamos haber calculado, por ejemplo, podríamos haber organizado la religión, por ejemplo. Ahí hubiéramos visto, por ejemplo, que la mayoría, quizá un 50%, no lo sé, profesan la religión católica, un 30% profesan la religión cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es la estadística descriptiva y eso es la estadística descriptiva. La segunda parte de la estadística es la estadística inferencial o inductiva, que tiene que ver con la teoría de las probabilidades. En otras palabras, cuando ustedes lleguen a estadística 2, el siguiente semestre, todo lo que hagan va a ser estadística inferencial. ¿Por qué? Porque van a trabajar con puras probabilidades. Van a estudiar distribuciones como la binomial, hipergeométrica, la normal, van a hacer análisis de varianzas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Van a estudiar pura estadística inferencial. En esta materia, en estadística 1, solo vamos a ver la estadística descriptiva y un poco de las probabilidades, lo básico. Entonces, ¿qué es la estadística inferencial o inductiva? Esta estadística permite hacer comparaciones, permite tomar decisiones en base a las estimaciones. ¿Sí? También obviamente utiliza un conjunto de procedimientos, técnicas, métodos cuantitativos, pero que su finalidad es comparar, no describir. Eso es la estadística descriptiva. Comparar, probar hipótesis acerca de ciertas características de la población. Pero ¿cómo se hace o cómo se aplica esa inferencia inductiva o inferencial? A partir de una muestra, ¿sí? Se hace el estudio de una muestra, como hicimos hace rato, elegimos solamente 10, ¿no? De un total de 50. Entonces, a partir de ese estudio se pueden hacer inferencias. Por ejemplo, una inferencia podría ser, escuchen bien, en la carrera, en la facultad, mejor dicho, hay 3 grupos de estadística. El grupo SD, el grupo SA y el grupo SB, creo que es el otro, no recuerdo. Es decir, un grupo es mío, el otro grupo es del ingeniero Cáceres y el otro grupo es del ingeniero Cano, si mal no recuerdo.
Entonces, podríamos hacer la siguiente inferencia, escuchen bien. Podríamos decir, ¿qué grupo de estadística tiene mejor rendimiento? ¿O el rendimiento académico en cuál de los grupos de estadística es mejor o peor? ¿Me entienden? Entonces, eso ya es inferencia estadística. Estamos planteando ya un conjunto de interrogantes. O podríamos plantear, por ejemplo, y decir, plantear como hipótesis lo siguiente, es decir, solo el 30% de los estudiantes de estadística inscritos en el grupo SD aprueban la asignatura. Estamos planteando una interrogante. ¿Cómo podemos establecer de que eso es cierto o es falso? Utilizando un método cuantitativo, un método estadístico. Entonces, fíjense, eso es inferencia estadística. La segunda parte de la inferencia, de la estadística. En la primera parte nos limitamos a describir el comportamiento de una población. En la segunda parte podemos inferir, podemos hacer suposiciones, porque recuerden que estamos en una situación de incertidumbre. Entonces podríamos suponer una cosa y verificar si es cierta o no es cierta. Eso es la estadística inferencial o estadística inductiva. Muy bien. Entonces la estadística se clasifica en esas dos áreas. Muy bien. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguien en clases? ¿Tiene alguien alguna duda o no hay dudas? Ninguno, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Ya, entonces me esperan un minuto, nada más, un minuto. Muy bien. Ahora vamos a hablar necesariamente para comprender la estadística tenemos que hablar de lo siguiente. Tenemos que comprender lo que son fenómenos, lo que son modelos matemáticos. Recuerden que la estadística es la ciencia de la incertidumbre, es una rama de las matemáticas. Muy bien, entonces hablemos de fenómenos, ¿ya? Y modelos matemáticos. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? En estadística siempre vamos a estudiar algo, pero ese algo es un fenómeno. Pero va a ser un poquito difícil que comprendan esto, pero esperen enseguida que les voy a hacer entender con más claridad. A ver, empecemos así. Cuando nosotros miramos, cuando estamos en un día caluroso, estamos en nuestra casa y miramos el ventilador, vemos que las aspas del ventilador están girando y están dándonos aire frío. O por lo menos el aire caliente se está disipando. Ese es un fenómeno. Si nosotros salimos a la calle y nos paramos en la puerta, vemos cruzar los vehículos de un lado para el otro con cierta velocidad. Si nosotros lanzamos una piedra hacia arriba, vemos que va la piedra a subir y luego va a bajar. Todos esos son fenómenos. Si nosotros despertamos en la mañana y abrimos la ventana y sacamos la cabeza para mirar cómo está el tiempo, lo que estamos viendo es que está nublado, por tanto, ese es un fenómeno. Entonces, los fenómenos un poco tienen que ver con los hechos que nosotros observamos cotidianamente, ¿ya? Pero estos fenómenos generalmente son físicos, son químicos, y eso es lo que hemos estudiado en el colegio, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno. En otras palabras, un fenómeno es todo lo que nosotros podemos
observar. Muy bien. Pero para nosotros, observar un fenómeno no es suficiente. Uno observa el fenómeno, pues se queda con un conjunto de interrogantes, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué será? ¿Cómo será? ¿De qué dependerá? Etcétera. Por tanto, ¿cómo se explican los fenómenos? A través de fórmulas, diría alguien. Pero esas fórmulas se llaman modelos matemáticos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los fenómenos físicos, químicos o de otra naturaleza se explican por sí mismos a través de la aplicación de modelos matemáticos. Muy bien. Esos modelos matemáticos pueden ser determinísticos o pueden ser probabilísticos, o dicho de otra manera, no determinísticos. Ahí les estoy mostrando dos ejemplos de modelos matemáticos determinísticos. El primer modelo matemático es la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Dice que si a un cuerpo de masa m que está en reposo se le aplica una fuerza constante F, este se moverá con una aceleración constante. Dicho de otra manera, Newton dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa de un cuerpo. Y esa constante de proporcionalidad es la aceleración, por eso es uniforme, es constante. Entonces, fíjense, ¿cómo explicamos ese comportamiento de mover un cuerpo que está en reposo inicialmente? Por ejemplo, un banco en el curso, y queremos moverlo el banco. No lo queremos levantar, lo queremos empujar para que cambie de posición. Entonces, ¿qué estamos aplicando? Una fuerza. Ese banco donde ustedes se sientan, su pupitre, tiene una masa expresada en kilogramos. Por tanto, le aplicamos una fuerza, empujamos, y el cuerpo se va a mover. Es decir, el pupitre se va a mover y va a cambiar de posición. El hecho de aplicar una fuerza a un cuerpo que está en reposo y que tiene una masa, lo que estamos haciendo es generarle una aceleración. Y por eso se mueve. Ese es un fenómeno. Pero ¿cómo se explica ese fenómeno? A través de un modelo matemático. Dicho de otra manera, a través de una fórmula. Entonces, ¿cómo establecemos la fuerza con que logramos que ese cuerpo se mueva? Multiplicando la masa por la aceleración. Muy bien. Ahí abajo tienen otra segunda fórmula. Habla de la velocidad final de un cuerpo que se arroja hacia arriba y cae hacia abajo, ¿no? Un cuerpo que tiene un movimiento vertical, quiero decir. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad final de caída de ese cuerpo? Sabiendo la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo que tarda en subir y en bajar. Ese es otro modelo matemático y es un modelo determinista. Uno más facilito, la velocidad con que se mueven los cuerpos. ¿Cómo se mueve la velocidad con que se mueven los cuerpos? O sea, ¿cómo se expresa? A través de la relación distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Un cuerpo se puede desplazar desde un punto hasta otro punto en un determinado tiempo y una cierta cantidad de distancia. Entonces nosotros podemos establecer perfectamente con qué velocidad se ha movido ese cuerpo. La pregunta es, ¿esa velocidad que nosotros determinamos es exacta? La respuesta es sí. La velocidad final que calculamos después de lanzar un cuerpo hacia arriba y este cae, ¿es exacta? La respuesta es sí. La fuerza que aplicamos a un cuerpo para que éste se mueva y obtenemos un resultado de la fuerza, ¿es exacta? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los modelos matemáticos deterministas explican el comportamiento de un fenómeno, pero de manera absolutamente exacta.
que nadie puede dudar de que así sea. A ver, vamos a hablar de la fórmula de la velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. Vamos a suponer que la distancia es de 100 metros. Y un cuerpo se mueve en esos 100 metros, lo recorre en un tiempo de 10 segundos. ¿Cuál es la velocidad con que ese cuerpo se ha movido? Dividimos 100 entre 10, el resultado es 10. Quiere decir que la velocidad con que el cuerpo se ha movido es de 10 metros por cada segundo que ha transcurrido. ¿Alguien puede refutar eso? Nadie. Eso es exacto y es así. Es determinado, es determinista, perdón, ya está determinado a través de un modelo matemático. Estas fórmulas que ustedes tienen ahí son el resultado de modelos matemáticos que se han estudiado hace mucho tiempo y ya se han consolidado como leyes. No hay forma de cambiar ese contexto. ¿Me entendieron? Esos son los modelos matemáticos determinísticos. Con modelos matemáticos determinísticos trabajamos ¿en qué? En física, en química, etcétera, en todas las ciencias exactas. ¿Y qué son los modelos matemáticos no determinísticos? Se llaman también modelos matemáticos probabilísticos. Bien. A ver, uno se despierta en la mañana, abre la ventana, saca la cabeza y lo primero que hace es ver el día nublado. Entonces dice, caramba, la probabilidad de que llueva es del 80%. Entonces me pongo ropa abrigada, saco mi paraguas, botas, etc. Pero otra persona despierta, saca la cabeza por la ventana, mira el ambiente y ve que está nublado y dice, bueno, la probabilidad de que llueva es 40%. Entonces, voy a llevar simplemente ropa abrigada, no es necesario el paraguas. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber que vaya a llover exactamente si solo miramos el cielo y vemos que está nublado? Es un poco difícil, ¿no es cierto? Bueno, no es que sea difícil, cada uno puede emitir un criterio. Uno puede decir hay una probabilidad de 40% que llueva. Otro podrá decir hay una probabilidad de 50% que llueva. Otro podrá decir que hay una probabilidad de 60% que llueva. ¿Sí? Entonces, las probabilidades, en este caso, explican el comportamiento del fenómeno, pero no de manera exacta, sino de una manera probable. Si bien, por ejemplo, ayer yo me puse a ver qué estaba mirando en Unitel al mediodía, el noticiero, y Unitel la invitó a la señora que es la jefe del servicio meteorológico en la ciudad de Santa Cruz, parece, ¿no? Y ella fue a Unitel y lo mostraron en las pantallas y todo. ¿Y cuál era el pronóstico? Eso fue ayer al mediodía, ¿ya? La señora dijo de que había un frente caliente que estaba ingresando por el lado brasilero y un frente frío que estaba ingresando por el sur, por el Chaco, proveniente de la Argentina. Y que ayer, al finalizar de la tarde, iba a haber una tempestad y que iba a llover y que iba a seguir lloviendo toda la noche hasta hoy día y que el frío iba a ser hasta el día sábado. Ayer, ¿qué pasó? Ayer, llovió un ratito. Sí, llovió muy fuerte, pero un ratito, ¿sí? No fue más de media hora, por lo menos aquí por donde vivo fue así. Hizo un poco de frío en la noche, esta mañana también, en la tarde ya hizo calor, ahorita nuevamente hizo frío. Entonces, fíjense, hay muchos fenómenos que por más que tengamos un modelo matemático, no los podemos predecir con exactitud. Esos modelos se llaman modelos matemáticos probabilísticos. En este caso, para saber si va a llover o no, por ejemplo, hay un conjunto de instrumentos que ayudan a eso. Por ejemplo, se puede medir la presión del aire
¿no es cierto?, del ambiente. Se puede ver la dirección que tienen los vientos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen, pues, ¿no?, los meteorólogos. Y con eso hacen los pronósticos de lluvia. Pero es posible que llueva, pero es posible saber cuánto va a llover. Pues es imposible, mejor dicho, saber cuánto va a llover, qué cantidad de lluvia va a caer. Podría ser ese comportamiento de la lluvia, muy débil, podría ser muy intenso, podría ser medianamente regular, etcétera, etcétera. Pero ese es un fenómeno. ¿Cómo se explica ese fenómeno? A través de modelos matemáticos probabilísticos. Muy bien, voy a venir a la pizarra solamente para explicar eso. Perdón, para dejar constancia de eso. Ya está en el plan de elección, pero voy a dejar constancia de la siguiente manera, ¿ya? Fenómenos y modelos matemáticos. Bueno, ya no vamos a hablar de lo que son fenómenos directamente. Los modelos matemáticos, dijimos, son determinísticos y son probables. ¿Ya? Entonces, modelo matemático, voy a agregar así, modelo matemático determinístico. Entonces, cuando un modelo matemático es determinístico, y voy a hacer este siguiente esquema. Vamos a suponer que hay un cuerpo que se va a mover desde un punto hasta otro punto. Y ese cuerpo es este cuerpo. ¿Ya? El cuerpo se va a mover. ¿En qué dirección? En esa dirección. Muy bien. Y queremos que llegue desde punto que es A a este otro punto que es B. Muy bien. Por tanto, aquí hay una velocidad con que se va a mover el cuerpo y esa vamos a suponer que es nuestra incógnita. ¿Por qué? Porque sabemos que la distancia entre A y B son 100 metros. Voy a utilizar el ejemplo que puse hace rato. Y el tiempo que se tarda en llegar de A... El tiempo que se tarda en llegar de A hasta B, vamos a suponer que es de 10 segundos. ¿Ya? Entonces, el tiempo que se tarda de llegar desde A hasta el punto B es de 10 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad con que se desplaza el cuerpo? La respuesta es distancia sobre tiempo. Si reemplazamos distancia sobre tiempo, tenemos una distancia de 100 metros y tenemos un tiempo de 10 segundos. Quiere decir que la velocidad con que se mueve ese cuerpo es de 10 metros por cada segundo. Muy bien. Ahora, este es un modelo matemático. ¿Por qué es determinista? Porque este resultado es simplemente exacto. Es decir, nadie lo puede cuestionar. Un resultado exacto. Nadie lo puede cuestionar. Muy bien. Por eso se llaman modelos matemáticos deterministas. ¿Ya? Estos modelos matemáticos se utilizan generalmente en la física, la química, en las ciencias exactas. En nuestro caso, en estadística, lo que vamos a utilizar son modelos matemáticos no deterministas. Modelos matemáticos no deterministas. No determinísticos o probabilísticos. Sí, señor.
¿Ya? Modelos matemáticos determinísticos o no probabilísticos. O probabilísticos. Muy bien. Y voy a formular una pregunta. Si el día está nublado, ¿cuál la probabilidad, mejor, cuál la posibilidad de que llueva? Esa es la pregunta, ¿ya? Si el día está nublado, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente, eso se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? A través de un modelo matemático. ¿Cuál es el modelo matemático? Este que voy a escribirles y que lo vamos a aprender con ustedes un poquito más adelante, en el último tema. Lo van a practicar mucho cuando lleguen a estadística. Fíjense, la probabilidad de que llueva, dado que el día está nublado, es igual a la probabilidad de que llueva y, esta es una intersección, esté nublado. Sobre la probabilidad de que el día esté nublado. Entonces, este es un modelo matemático probabilístico, no determinístico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el resultado de de aplicar este modelo matemático es una fórmula, se llama probabilidad condicional. Lo voy a anotar aquí abajo por si las dudas. Es la fórmula, esto se ve en el tema 6, se llama probabilidad condicional. Condicional porque depende, ¿no?, de una cosa. Aquí está diciendo cuál es la probabilidad de que llueva, dado que el cielo está nuboso. Pues es una probabilidad condicional. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Si el cielo está nublado, la respuesta es la probabilidad de que llueva y esté nublado. Esta es una intersección. Aquí, este símbolo es una intersección. Sobre la probabilidad de que esté nublado. Por tanto, ¿podemos obtener aquí un resultado? Sí, podemos obtener un resultado. Por ejemplo, ya no voy a poner los números acá. Podría el resultado ser, por ejemplo, a ver, 17.5%, porque siempre se miden porcentajes las probabilidades. Entonces, este es un modelo matemático probabilístico, pero me está dando un resultado. Pero ese resultado no es exacto. Ojo, ese resultado es simplemente probable. Ahí abajo lo voy a anotar. Es un resultado probable. ¿Listo? Entonces, ambos modelos matemáticos, el determinístico como el probabilístico, ¿qué están haciendo? Están explicando el comportamiento de un fenómeno. En el primer caso, los fenómenos generalmente son matemáticos, físicos, químicos, etcétera. Por eso los modelos matemáticos son determinísticos y los resultados son exactos. ¿Sí? Eso quiere decir modelos matemáticos determinísticos. Modelos matemáticos determinísticos, ahí simplemente. Y los otros son los modelos matemáticos probabilísticos. Muy bien, entonces, dudas. En estadística, ¿qué modelos vamos a utilizar? Obviamente los modelos probabilísticos, ¿no? No utilizamos los modelos matemáticos determinísticos. ¿Por qué? Porque la estadística se aplica en condiciones de incertidumbre. Y para finalizar y terminar la clase, nos quedan unos minutos más, porque tengo que grabar la clase. Vamos a poner el punto 5. Vamos a ver qué relación existe entre estadística e incertidumbre. E
incertidumbre. Muy bien. Recuerden que dijimos que la estadística es la ciencia de la incertidumbre. En otras palabras, quiere decir que mientras no haya incertidumbre, no se puede aplicar la estadística. La estadística solo se aplica en condiciones de incertidumbre. Por tanto, la incertidumbre está implícita en la estadística. Y cualquier conclusión que se pueda obtener a través de la estadística, si bien el resultado es probable, entonces recuerden que ese resultado probable es lo más cercano a la realidad. Es decir, lo más cerca posible de lo que vaya a suceder en la realidad. Entonces, esa es la relación o la vinculación que existe entre estadística e incertidumbre. ¿Ya? Pues todos los fenómenos que vamos a estudiar y los vamos a explicar a través de la estadística, definitivamente lo que tienen es una alta confiabilidad de los resultados que se puedan encontrar. El hecho de que sea probable no significa de que no vaya a suceder. Las probabilidades de que ocurran son altísimas y acercadas o muy cercanas a la realidad. ¿Ya? Pero todos los fenómenos en la estadística siempre tienen un grado de incertidumbre. Por tanto, los resultados quiere decir que nunca van a ser al 100%. Porque si fueran al 100% serían exactos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado. Ahí tienen para leer algo, para un poco comprender lo que significa la relación que existe entre estadística e incertidumbre. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, quería comentarle sobre el término estocástico que se usa en estadística. No sé si me podría o nos podría hablar sobre ello. Porque estaba leyendo ahí que estocástico lo está relacionando con probabilístico, con lo de probabilidad. Sí, lo que pasa es que los modelos matemáticos se llaman probabilísticos o estocásticos. Entonces, es simplemente un término, una palabra más que se le da, digamos, ¿no? Estocástico significa probable, es decir, que no va a ocurrir con absoluta certeza. Por eso se llaman modelos matemáticos probabilísticos o estocásticos. Es simplemente un término que está asociado con las probabilidades, que no va a ser exacto. Procesos estocásticos quieren decir procesos que tienen que ver con la aleatoriedad. Por tanto, cuando es aleatorio, quiere decir que hay incertidumbre en los resultados, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Pero básicamente vamos a hablar de modelos matemáticos probabilísticos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Disculpe, ingeniero, cuando las personas tienen necesidades o gustos, ¿eso se estudia en estadística inferencial? A ver, sé un poquito más explícito, ¿a qué te refieres? Sí, cuando las personas, digamos, les gusta, no sé, ropa o, no sé, computadoras, la estadística, ¿eso se puede estudiarlo en estadística inferencial? Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que la verdad que no te capto muy bien la pregunta, pero no sé, estoy pensando de qué ropa podría utilizar en el futuro o qué ropa me gusta, algo así. Sí, es que usted estaba diciendo que se puede traer datos y yo digo si se puede clasificarlos en necesidades o gustos de las personas, digo, así como una encuesta, y quería saber si eso se estudia en estadística inferencial. Ya, por ejemplo, podrías hacer un estudio de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? Es un estudio previo al lanzamiento de un producto al mercado, es decir, un producto nuevo que vos lo has fabricado, que vos lo estás elaborando y quieres lanzarlo al mercado. Entonces tienes que hacer un estudio del mercado, así se llama, ¿ya? En ese estudio de mercado, ¿qué vas a preguntar? Por ejemplo, vas a preguntar si ese producto sería aceptado o no por los clientes, ¿no?
y además cuánto estaría dispuesto a pagar, cómo quisiera que venga el producto, enlatado, embolsado, en caja, qué sé yo. Y si hablamos también de ropa, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ropa le gusta? ¿En qué color quisiera que sea esa ropa? En realidad, las preferencias, hablaríamos así, por ciertos productos, en este caso por ropa de las personas, obviamente se puede estudiar a través de un estudio de mercado. Inicialmente el estudio es a través de la estadística descriptiva, pues, ¿no? Porque le vas a preguntar, ¿te gusta utilizar pantalones apretados, por ejemplo, ¿no? ¿Te gusta utilizar pantalones jean deshechos, o sea, rotos en las piernas? Entonces, tienes que recolectar la información. Te van a decir sí, no, más o menos, qué sé yo, dependiendo de la respuesta. Y todos esos datos tú lo tienes que tabular. Después tienes que hacer un análisis y lo que vas a hacer es estadística descriptiva. Vas a describir las necesidades o los gustos o las preferencias que tienen los consumidores de un determinado producto. Básicamente, el estudio de mercado es descriptivo. Desde luego, puedes ir un poco más allá, puedes hacer una inferencia estadística. Es decir, si vas a lanzar 2 productos, por ejemplo, podrías inferir si un producto va a tener más aceptación que el otro producto. Entonces, depende de los objetivos que te planteas en la investigación. Puede ser simplemente descriptivo o puede ser también inferencial. Respecto de un estudio de mercado, por ejemplo, de los precios, necesariamente tendría que ser inferencial, ¿no? ¿Por qué? O sea, primero descriptivo, después inferencial, porque habrá que ver los precios de la competencia, pues, ¿no? Y tratar de ver si el precio que le vamos a asignar al producto puede competir con los otros precios. Entonces, ahí ya viene la estadística inferencial. Pero antes, necesariamente, tiene que hacerse una estadística, se tiene que aplicar, mejor dicho, la estadística descriptiva. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, como no hay preguntas, terminamos la clase. Muy bien, hasta luego, nos vemos el día martes. Hasta luego, Ok, ingeniero. gracias. Hasta luego. Ingeniero.